El Plan Panamá Solidario mantuvo a un 5.9% de panameños, aproximadamente 250.000 panameños, fuera de la pobreza. Muy buenas a todos. Miren, al escuchar las palabras del señor vicepresidente de la República, llego a la conclusión que él mismo tiene un total desconocimiento en materia de pobreza. Y por otro lado, en materia de transparencia, debo concluir que o es muy ingenuo o tristemente muy cínico. Miren, lo primero que tengo que señalarles acá es que evidentemente este plan Panamá Solidario y estos $120 que le dan a las personas que han sido afectadas por el COVID-19, evidentemente no resuelve los problemas de pobreza, ni mucho menos ha podido evitar que en las cifras que indica el señor vicepresidente de 250.000 personas se haya evitado que ingresaran al ámbito de la pobreza. Y es que lo dicho por el señor presidente de la República de alguna manera retrata su desconocimiento en materia de pobreza. Debo indicarle al señor vicepresidente de la República que la pobreza no se mide solamente por el nivel de ingresos de una persona, sino se mide por el entorno de ese individuo o de ese hogar en materia, por ejemplo, como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo decente que tenga ese individuo. Es decir, es un conjunto de necesidades que de alguna manera nos llevan a concluir si efectivamente ese individuo está en condición de pobreza o no. Y por eso se habla de pobreza multidimensional. Yo tendría que decirle, con todo el respeto del caso al señor vicepresidente, que cuando hable en estos discursos y sobre todo cuando salga con cifras, tiene que tener mucho cuidado y tendría que leerse primero la cifra. Y de hecho yo le voy a dar una cifra que lo pueden ubicar en la realidad panameña. Yo lo primero que tendría que decirle desde el punto de vista estadístico es que según el Banco Mundial, Panamá es uno de los países más desiguales del mundo, ocupando la posición número 6, posición que hemos mantenido por mucho tiempo. Por otro lado, también tendría que indicar que producto de la pandemia en el año 2020, Panamá está considerado como uno de los países o el país, más desigual de Centroamérica, por encima de países como Guatemala, Honduras y Nicaragua. Señor vicepresidente, usted sabía que el desempleo en Panamá en el año 2019 estaba por el orden de los 7.1% y en el 2020, según cifras del Mitradel, efectivamente el desempleo aumentó a un 18.5%, que para mí sigue siendo engañoso y que no incluye las cifras de desempleo del año 2021. También debo señalar que en el año 2019 la cifra de los trabajadores informales estaba por el orden del 49.9% y se incrementó en el año 2020 a un 52.8%. Con esas cifras, entonces es muy difícil creer lo que usted asevera en su discurso. Por otro lado, tenemos que según el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, se espera que producto de la pandemia en Panamá haya cerca de 301.000 personas que ingresen al ámbito de la pobreza, lo cual se desdice de la aseveración que usted alegremente dio en este discurso. Tendríamos que agregar al análisis que efectivamente, según cifras del Mitradel, para esta fecha hay cerca de 140.000 trabajadores y trabajadoras que mantienen con contratos suspendidos. Y eso no incluye los trabajadores que se han sido levantada la suspensión con el propósito de terminar la relación laboral y en algunos casos con el propósito de hacer pactos o convenios de reducción de jornada laboral que han significado también una reducción de ingresos. Entonces, todos esos elementos, de alguna manera, dibujan de cuerpo entero que no podemos estar hablando que se ha evitado el ingreso de personas a la pobreza. Muy por el contrario, hay muchas personas que han ingresado y seguirán ingresando como consecuencia de la pandemia y el actuar de este gobierno a la pobreza. Por otro lado, cuando usted habla de transparencia, a mí me llama mucho la atención y me entristece, porque antes de decir que el gobierno ha actuado con transparencia, tendríamos que, por ejemplo, citar lo siguiente. Según Transparencia Internacional, Panamá
en el año 2019 ocupaba la posición 101 de 180 países, que nos ubicaba entre los países con peor percepción de transparencia, es decir, más corruptos del mundo. Sin embargo, en el año 2020 subimos en negativo 10 escaños y hoy nos ubicamos en la posición 111 de 180 países en cuanto a la percepción de corrupción. Y eso no de gratis, ganado a creces con actuaciones de este gobierno. Por ejemplo, y tenemos el tema de los ventiladores, el tema del hospital modular, simplemente para mencionar dos. Por otro lado, yo debo señalar y recordar que cuando aquí en Panamá se declaró el estado de emergencia nacional a través de la resolución de gabinete número 11 de 13 de marzo del año 2020, no se hizo por razones sanitarias necesariamente ni de restricción de la movilidad. Se hizo con fundamento de hecho en el artículo 79 del texto único de la ley de contratación pública, con el propósito que se pudieran hacer compras a través del procedimiento especial, es decir, obviando el control previo a la Contraloría. Y tengo que recordarle, señor vicepresidente, que el ministerio encargado de hacer esas compras y administrar los recursos a través de ese procedimiento especial era el Ministerio de la Presidencia, que producto del actuar del Ministerio de la Presidencia después se eliminó esa obligación y esa potestad. Pero producto de eso es que se declaró el estado de emergencia nacional. Entonces, cuando nosotros damos alegremente discursos como estos, con cifras aladas de los cabellos y yo no sé de dónde salen, y con discursos que yo no sé quién los elabora porque me parece un tanto desacertado, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que hablarle con la verdad al pueblo panameño, con cifras correctas y no inventar, como lastimosamente creo que ha ocurrido en este caso. Muchas gracias a todos y bendiciones.